Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando decidimos ser fieles a Dios, y de eso es de lo que realmente se trata, de una decisión que tomamos, guiados por el Espíritu Santo, para abrazar la verdad de la Escritura. Porque no se trata solo de decir públicamente, creo en Dios, sino de mostrar esa creencia mediante la obediencia. Y hemos dicho que cuando haces eso, vas a enfrentar conflictos. El enemigo se levantará contra ti. En lo que quiero enfocarme en el mensaje de hoy es en la necesidad de juicio. De un juicio en todo el sentido de esta palabra. Con demasiada frecuencia, somos demasiado indulgentes y malinterpretamos la gracia. Pero hay tiempos cuando el castigo de Dios debe ocurrir y el juicio debe ser ejecutado. De hecho, se nos ordena bíblicamente a ejecutar justicia en este mundo. Y déjenme darles un ejemplo de lo que estoy hablando. No hace mucho tiempo estaba viajando y estaba hablando con una pareja muy agradable de ancianos de Melbourne, Australia. Y estábamos hablando de los cambios que están ocurriendo en la comunidad judía y ciertamente también en todo el mundo. Ellos dijeron que no es fácil. Compartimos sobre diferentes aspectos en los que la comunidad está comprometiendo sus valores, cosas que Dios dice que son abominación, cosas que Dios no tolera, cosas contra las que necesitamos levantarnos, pero ellos decían, es muy difícil. Esto involucra a nuestros hijos o a los hijos de nuestros amigos y tomar esa posición es difícil. Parecemos gente dura y sin amor. No se siente como amar a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, el problema es este. Cuando somos nosotros quienes pretendemos sentarnos para determinar qué es gracia, qué es amor y qué es lo apropiado. No debemos hacer eso. Tenemos instrucciones de Dios, y esto solo funcionará si tomamos en serio sus instrucciones, las aplicamos a nuestra vida y las establecemos como nuestros estándares comunitarios. Pero cuando dejamos de lado lo que Dios nos dice, cuando aplicamos una gracia que no es la gracia bíblica, cuando somos indulgentes con las órdenes de Dios, no vamos a producir nada que sea bueno. Simplemente estaremos en desacuerdo con Dios. Y estar en desacuerdo con Dios es un insulto para Él. Debemos estimarlo, debemos honrarlo. Y eso se demuestra cuando oímos su palabra, recibimos su mensaje y ejecutamos su obra. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Josué, capítulo 10. Sefer Yehoshua, capítulo 10. Comenzamos este capítulo la semana pasada. Vimos anteriormente que los hijos de Israel fueron engañados. No oraron ni buscaron consejo divino y por lo tanto cayeron en una mentira. Ese es un principio importante para ti y para mí. Siempre debemos discernir el espíritu. Tenemos que mirar las cosas, no desde nuestro punto de vista, y no ser llevados a concluir algo basado en lo que vemos, en la evidencia física. Debemos ser personas que se apoyan en el consejo de Dios. Y el Espíritu Santo, oye bien, el Espíritu Santo siempre es fiel. Su propósito en nuestra vida, entre muchos, es llevarnos a la justicia. Él también es llamado el Espíritu de verdad. Así que cuando el pueblo de Dios
busca la verdad, el Espíritu Santo nos hará ver claramente cuál es esa verdad y cuál es la respuesta correcta para cada situación. Los hijos de Israel no lo hicieron y entraron en un pacto equivocado. Pero por causa del poder de la palabra, por causa de las demandas de un pacto, los hijos de Israel quedaron obligados y vinieron en defensa cuando estos 5 reyes atacaron. Realmente eran 5 ciudades, pero podrían considerarse como ciudades-estado. Tenían un rey, tenían un ejército y controlaban toda un área. Por lo tanto, estos 5 reyes que conocimos la semana pasada decidieron hacer algo. Se unieron en una coalición contra Gabaón, porque Gabaón quería unirse a Israel. Los gabaonitas se comprometieron a ser siervos de Israel, y por lo tanto, debido a ese pacto, Israel estaba obligado. En un sentido, habría sido muy fácil para Josué simplemente no hacer nada, no ir a la guerra y dejar que aquellos con los que no debería haber entrado en un pacto fueran asesinados por estos 5 poderosos reyes. Pero Josué sabía algo. Él había dado su palabra, y cuando damos nuestra palabra, tenemos que honrar esa palabra. Debemos cumplir nuestras obligaciones. Eso es parte de nuestro testimonio. Así que retomemos donde lo dejamos, como dije, en el libro de Josué, capítulo 10, y vamos a comenzar en el verso 16. Noten lo que dice. Israel estaba siendo victorioso, pero sin embargo, fíjense, leemos que estos 5 reyes, y hablaremos de ellos con mayor detalle una vez más adelante en este estudio. Y de hecho, ya sabemos de dónde eran, porque lo leímos la semana pasada. ¿Qué pasó con estos 5 reyes? Huyeron y se escondieron en una cueva. ¿Qué cueva? La cueva en Maceda. Entonces, están en este lugar, en Maceda, en una cueva, escondiéndose. ¿Y qué pasó? Mira el siguiente verso, el verso 17. Josué 10, verso 17 dice: Y fue contado a Yehoshua, o sea, a Josué, diciendo: 5 reyes fueron encontrados escondidos en la cueva de Maceda. Así que ahora, estos reyes habían sido descubiertos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Tal vez recuerdes que el rey Saúl debía exterminar a un pueblo. Le fue ordenado matar al rey, pero él, en cambio, tuvo una compasión fuera de lugar, una gracia que no era bíblica. Y en lugar de matar inmediatamente a ese rey, como el juicio de Dios lo demandaba, comprometió la palabra de Dios. No actuó como debía. Y a ese rey malvado, que quería destruir al pueblo de Dios, buscando frustrar los propósitos de Dios, se le dio algo de vida adicional, tiempo suficiente para que engendrara un hijo, y ese hijo, eventualmente, aparece en el libro de Esther con el nombre de Amán. Piensa en toda la aflicción, todo el mal que causó este hombre, Amán, y todo lo que quería llevar a cabo. Por lo tanto, el fracaso en ejecutar la justicia invita al enemigo y le da otra oportunidad, ya sea en ese momento o en un tiempo posterior, para una vez más intentar frustrar los planes de Dios. Josué tenía una seria decisión que tomar. Mira de nuevo el verso 17. Fue contado a Josué diciendo: Los 5 reyes fueron descubiertos escondiéndose en la cueva de Maceda. Verso 18. Y Josué dijo: Rodad grandes piedras a la boca de la cueva y poned allí. Ahora, esta palabra significa depositar, colocar o poner.
Y aquí él está colocando lo que podríamos llamar un grupo de soldados, un batallón, para guardar ese lugar. Así que implementó esa decisión de encerrarlos, de poner esas grandes piedras sobre la boca de la cueva, y luego depositó allí hombres para mantenerlos o para guardarlos y asegurarse de que no escaparan. Verso 19. Y vosotros, ahora está hablando en plural, refiriéndose a los hijos de Israel, les dice, vosotros no os quedéis, o sea, no esperéis allí. Este no es el lugar donde la batalla debe estar, en torno a esos 5 reyes, porque hay pueblos que pertenecen a estos 5 reyes. Así que dice, no os quedéis aquí, sino perseguid a vuestros enemigos. Esto es algo que debemos ver. A veces es cierto, cuando se trata de las personas debemos tener compasión. Todos conocemos la Escritura, ama a tus enemigos. Pero hay un tiempo para amar, como dice Cogelet, el libro de Eclesiastés, y también hay un tiempo para la guerra. Y necesitamos discernimiento, esa capacidad de conocer al Espíritu Santo y su liderazgo, su impulso, su dirección en nuestra vida. Y aquí Josué está en lo cierto. Hay un tiempo para la batalla. Así que dice, mira de nuevo, perseguid a vuestros enemigos y heridlos por la retaguardia. Es decir, vayan contra aquellos que quedaron rezagados, los que están en la retaguardia del campamento, y golpéenlos primero. ¿Por qué? En esta circunstancia era para demostrar algo, para demostrarle al pueblo que no habría compasión en este caso. Entendámoslo, ¿sí? Hemos dicho que una de las maneras en que conocemos al Dios de Israel es como el Malei Rahamim, el Dios lleno de misericordia. Y lo es. Pero hay un tiempo para la misericordia y hay un tiempo para el castigo. Y de nuevo, se necesita discernimiento. Y aquí es muy sencillo. Josué simplemente está siguiendo las instrucciones de Dios. Hoy más temprano celebramos una reunión y hablamos de un individuo que es llamado a prestar oído, o sea, escuchar atentamente a la ley de Dios. Y dice una vez más, prestad atención, prestad oído a las palabras de mi boca, o sea, la boca de Dios. Y aquí Dios quiere juicio, y por lo tanto Josué está llevando al pueblo a hacer justo eso, a juzgar a sus enemigos y a herir a aquellos que eran débiles, a aquellos que eran viejos, incluso a los niños, a todos los que estaban en la retaguardia del enemigo. Y dice, no les dejéis, no les permitáis venir, no les deis la oportunidad de venir a sus ciudades, más bien heridlos. ¿Por qué? Mira el final del verso. Porque el Señor tu Dios los ha entregado en vuestras manos. Es decir, es la voluntad de Dios que estos sean juzgados, que sean ejecutados. ¿Por qué? Esto es un testimonio. Todo el que intente frustrar la voluntad de Dios va a sufrir un juicio. Ahora, yo leo esto y también quiero que sea un mensaje para mí. Sí, yo soy un creyente. Sí, he recibido la gracia de Dios, pero las leyes de Dios van más allá de este único punto, ya sea que uno sea creyente o no. Cuando desobedeces, hay una consecuencia. Dios juzgará. ¿Qué dice la Escritura? A quien Dios ama, disciplina. Hoy escuchamos esa palabra disciplina tal vez con un sentido más ligero, pero significa castigo, significa juicio. Así que a quien el Señor ama, Él aún así lo juzga. Él es fiel. Y esto es lo que Él quiere que entiendan los hijos de Israel. Que no sean extraviados y extiendan una falsa misericordia al enemigo. No, Dios ha dicho, porque los he entregado en vuestras manos. Versículo 20. Y sucedió que cuando Josué y los hijos de Israel
habían terminado de golpearlos, noten esto, con un golpe muy grande. En cuanto a esta palabra para muy, que es meod en hebreo, muchos rabinos hasídicos cuando ven esta palabra, la entienden como que tiene implicaciones de reino. Por lo tanto, cuando la vemos, debemos pensar en ella en un sentido más amplio, en un contexto mayor, y es el siguiente. Con el fin de que el reino venga, Dios va a moverse con un golpe muy grande contra el enemigo. Y esto es simplemente un paradigma, un patrón para que nosotros entendamos lo que Dios va a hacer. Noten que dice, y aconteció que Josué y los hijos de Israel estaban completando, de golpearlos con un golpe muy grande, hasta su, noten esto, hasta su fin. Así que nadie fue perdonado. Solo unos pocos no murieron por una razón principal. Ellos no fueron capaces de matarlos en ese momento. Hablaremos más de eso la próxima semana, pero noten lo que dice al final del versículo 20. Y los que sobrevivieron, los sobrevivientes, o las personas que sobrevivieron de ellos, vinieron a las ciudades fortificadas. Es lo que dice literalmente, ciudades fortificadas. Así que hubo algunos que escaparon, pero de nuevo no fue porque Israel lo permitió. Simplemente fueron capaces de escapar. Versículo 21. Y todo el pueblo regresó al campamento con Josué. Al campamento que estaba ¿dónde? En Maceda, en paz. Así que esos soldados que siguieron a Josué en su persecución al enemigo salieron victoriosos. Dieron un golpe muy grande, pero sin embargo, y esto será importante la próxima semana, hubo algunos que sobrevivieron. Algunas personas escaparon. Entonces ellos regresaron a su campamento en ese lugar en paz. Noten al final del versículo 21. Lo haratz lifnei Yisrael leish et leshono. Esto significa que nadie del enemigo fue capaz de mover su lengua. Se trata de un modismo que, si se aplica a un perro, diríamos que ni siquiera pudo ladrar. Simplemente significa que no hubo oposición. Dios le había dado la victoria, y el enemigo fue totalmente derrotado. Sí, algunos sobrevivieron y huyeron a las ciudades fortificadas que pertenecían a estas personas. Pero noten lo que sucedió. Están de vuelta en este lugar, Maceda. Verso 22. Y Josué dijo, abrid la boca de la cueva y sacadme a estos 5 reyes de la cueva. Bien, Josué los dejó solos por un tiempo, pero ellos seguían encerrados. Estaban resguardados en esa cueva para que no pudieran escapar. ¿Por qué? Porque Josué siempre estuvo al tanto de que estos hombres, estos reyes, 5 en total, debían ser juzgados. Si la gente es rebelde, un requisito es que el juicio de Dios caiga sobre ellos. Tú dirás, soy creyente, Dios me perdonará. Sí, Dios es un Dios perdonador para los creyentes. Pero eso no significa que a menudo, con frecuencia, haya consecuencias que tengamos que sufrir. No es que ese pecado te saque del reino de Dios. Dios nos perdonará. El nuevo pacto funciona y seremos receptores de las promesas de Dios. Pero, sin embargo, en este mundo podemos sufrir grandemente por causa de la desobediencia, cuando no hacemos lo que Dios nos ha ordenado hacer. Leamos de nuevo el texto. Dice, y Josué habló, abrid la boca, eso significa la entrada, de la cueva, y dijo, sacadme a estos 5 reyes
de la cueva. Versículo 23. Y ellos lo hicieron así. Los sacaron a él. ¿A quiénes? Dice, a estos 5 reyes de la cueva. El término cueva, Mará, lo podemos pensar también como Marahat Macpelá, la cueva de Macpelá, que queda en Hebrón, y es un sepulcro. Hay algo que se nos ha estado enseñando, y es lo siguiente. No sirve de nada huir del juicio. Tenemos que entender que el juicio de Dios alcanzará a todo ser humano. La única manera de escapar del juicio eterno es a través del Evangelio. Y cuando no se tiene una relación de pacto, verán, la diferencia es que Gabaón tenía un pacto. Por tanto, Dios estaba obrando a favor de los hijos de Israel, a pesar de su desobediencia, a pesar de sus mentiras y a pesar de todas esas falsas evidencias. ¿Qué deseaban ellos? Deseaban una relación de pacto con Israel y con el Dios de Israel, aun si eso significaba que serían para siempre una nación esclava del pueblo judío. Prefirieron eso antes que rebelarse contra los propósitos de Dios. El temor de Dios había caído sobre ellos, pero no fue así con estos 5 reyes ni con el pueblo que ellos dirigían. Ellos querían rebelarse e intentar frustrar los planes de Dios, y por eso el juicio los alcanzaría. Ahora, esta palabra, Mará, cueva, es también un lugar muy apropiado para un sepulcro. Y vemos algo. Ellos huyeron, si volvemos al primer versículo, el versículo 16, dice que estos 5 reyes huyeron y se escondieron en la cueva de Maceda. Fueron allí, pero no se dieron cuenta de que no estaban entrando en un lugar seguro, sino en una tumba. Y lo veremos confirmado en un momento. Mira de nuevo el verso 23. Entonces lo hicieron. Sacaron a él a estos 5 reyes de la cueva. El rey de Jerusalén, aquí están, mencioné que íbamos a hablar nuevamente con precisión acerca de estos 5 reyes. Eran los reyes de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Estas eran 5 ciudades importantes hace 3,500 años atrás. Estas ciudades significativas se unieron, estas 5, pero noten algo. Bíblicamente, el número 5 representa algo carente, algo que está incompleto. Cada vez que intentes frustrar los propósitos de Dios, estarás incompleto. Nadie tiene la capacidad de vencer a Dios con el fin de frustrar sus planes. Entonces, estos 5 reyes, una vez más, estos reyes eran el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el de Jarmut, el de Laquis y el de Eglón. Verso 24. Y aconteció que cuando sacaron a estos reyes, cuando los sacaron ante Josué, que él convocó a todo hombre de Israel y dijo. Ahora, llamar a todo hombre de Israel nos habla de que esto es un testimonio, pero luego él dará una orden a un grupo que algunas Biblias traducen como capitanes. El término es Ketzinei Anshei Hamil Hamá. Esto significa oficiales. Son líderes militares. El término capitán funciona, pero hay otra palabra en hebreo que puede significar capitán. Estos son oficiales. Son importantes oficiales militares. Y Josué les dijo delante de todo Israel, de todos los hijos de Israel, les habló a los oficiales de los hombres de guerra que habían venido con él, y esto es lo que les dijo.
acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Bien, hemos visto esto antes. Se trata de una manera de demostrar una victoria total, que el enemigo ha sido derrotado al colocar tu pie sobre su cuello. Eso confirma esa derrota y que el enemigo no fue capaz de levantarse más en oposición. Y el mensaje es este. Debemos aprender de esto. Es un mensaje para los rebeldes. Así que no seas rebelde. Entiende que eres totalmente incapaz de levantarte en contra de Dios. Y vamos a ver que esta derrota va a conducir a una derrota vergonzosa. ¿Por qué? Bueno, mira de nuevo, dice, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y se acercaron y pusieron sus pies sobre sus cuellos. Verso 25. Y Josué les dijo, no temáis y no os desmayéis. Bueno, esta palabra para desmayar es una palabra, y he compartido esto antes porque la hemos visto con frecuencia en otros pasajes. Es una palabra para confusión. Y hay un mensaje, un principio bíblico aquí, y es que cuando tememos lo que no debemos, lo diré de otro modo, cuando damos prioridad a las cosas equivocadas y no tememos a Dios, no le damos la prioridad a Dios, eso nos va a llevar a la confusión. ¿Y cuál es el resultado de eso? La confusión nos lleva a tomar decisiones incorrectas. La confusión, cuando damos prioridad a lo que no debemos, nos confundimos. Y eso impide la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que dice, mira con cuidado. Josué les dijo, no temáis y no desmayéis. Cuando no tememos al enemigo, cuando estamos comprometidos con la voluntad de Dios, no habrá confusión y seremos, fíjense, sean fuertes y valientes. Esa fuerza, cuando tenemos temor de Dios y tenemos esa guía, esa dirección del Espíritu Santo, conociendo la voluntad de Dios, y ese compromiso, esa es la clave, ese compromiso con la voluntad de Dios va a traer dos cosas, poder y fuerza a nuestra vida, y también traerá valentía. Y esa palabra valentía significa fuerza para el compromiso. Seremos fortalecidos en el compromiso, en lo que debemos hacer para demostrar nuestro compromiso con Dios. Una vez más, no temáis y no os desmayéis, sino que en cambio la implicación es sed fuertes y valientes, porque así el Señor hará a todos vuestros enemigos contra los que estáis en guerra. Bueno, yo destacaría esto y buscaría recordarlo siempre. Cuando yo confieso, Dios, te doy toda prioridad, recibiré claridad espiritual. Y esa claridad espiritual nos revelará exactamente lo que somos llamados a hacer. Y Dios nos dará la fortaleza y la capacidad para hacerlo. Y no solo tendrás esa fuerza, sino también el valor, el deseo y el compromiso para llevarlo a cabo. Y date cuenta, Dios está prometiendo que cuando estamos dispuestos a hacer eso, a someternos a eso, Dios nos dará la victoria contra todos nuestros enemigos, no importa quién sea el enemigo. Noten lo que dice al final de este verso. Porque así Él hará, o sea, el Señor, y aquí se usa ese nombre para el Señor que trasciende todas las cosas. Así Él hará con todos vuestros enemigos, contra los que estáis en guerra. Verso 26. Y Josué los hirió después y los mató. Y noten lo siguiente. Los colgó y se indica dónde. Los colgó sobre 5 árboles. 5 reyes, 5 árboles. Cada uno es colgado sobre un árbol.
sabemos bíblicamente que ser colgado sobre un árbol es una maldición. Y a la vez es un mensaje de vergüenza. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Y qué debemos aprender? Esta es una verdad para todos. Cuando me levanto en rebeldía contra la voluntad de Dios, y atención, nada en la palabra de Dios está escrito por casualidad. Podemos recordar el primer verso del Salmo 78, que habla de mi ley, Dios hablando, y las palabras de mi boca, a las que se supone que debemos acercarnos, y se supone que entendamos que obedecer sus palabras trae como resultado intimidad con Dios. El término la'azin significa dar oído, pero significa escuchar con el propósito de ser atraído. Cuando dice poner en el oído, es algo que solo puedes hacer si estás cerca. Esta acción de escuchar con el propósito de obedecer nos atrae a la presencia de Dios. ¿Y qué beneficio tiene eso? Bueno, cuando estamos haciendo eso, Dios dará su victoria. Él suplirá fuerza, valentía. Él dará claridad cuando estamos comprometidos con sus prioridades. Pero cuando no lo estamos, ¿cuál será el resultado? Bueno, el resultado será juicio. En el caso de los 5 reyes, el juicio fue la muerte. Pero no solo la muerte, sino también la vergüenza, al terminar colgados sobre esos árboles. Y el contexto para entender todo esto es que una maldición vino sobre estos 5 reyes porque estaban intentando frustrar la voluntad de Dios. Leamos el versículo 26 una vez más. Y Josué los hirió después y los mató y los colgó sobre los 5 árboles. Estuvieron colgados sobre los 5 árboles hasta la tarde. Versículo 27, nuestro último verso. Y aconteció que al momento de la puesta del sol, Josué ordenó bajarlos. Él mandó que los bajaran de los árboles y que los echaran en la cueva donde se habían escondido. Bien, fíjense. Están muertos, sus cuerpos han sido avergonzados y además van a ser echados en la misma cueva que según ellos iba a ser un lugar seguro donde podían esconderse y escapar del juicio de Dios. No puedes esconderte del juicio de Dios. Aprende eso. Por lo tanto, uno es muy necio al desobedecer, porque Dios juzgará. Esta historia es un fiel testimonio de eso. No hubo un acto de perdón. No vemos una gracia mal aplicada para esta gente, ni nada que detenga lo que Dios había determinado. Y Él determinó derramar su justo juicio. Ese juicio dio como resultado la victoria y un firme testimonio para los hijos de Israel. Leamos esta última parte para terminar. Dice, y pusieron piedras, grandes rocas, sobre la boca de la cueva, hasta este día, hasta el tiempo actual. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que cuando esto fue escrito después de lo acontecido, todo seguía en la misma condición. Un testimonio de vergüenza, un testimonio de maldición, un testimonio del juicio de Dios cuando alguien se rebela contra su voluntad. Me gustaría cerrar contándoles algo, porque debemos ser sensibles al Espíritu Santo. Hablaba con un amigo justo antes de comenzar a grabar esta enseñanza, y él me comentaba que, a su parecer, Dios no le está hablando. Bueno, cuando tú oras a Dios y le pides, Dios, quiero caminar rectamente, quiero ejecutar tu juicio, quiero ser fiel a ti. Así que cualquier cosa en mi vida que no te agrade, cualquier cosa que no manifieste el temor del Señor en mi vida, revélamela, por favor. Verán, cuando estamos comprometidos con el plan de Dios, cuando somos apasionados por el propósito de Dios,
Dios nos guiará, nos dirigirá, nos hablará, nos convencerá y nos conducirá con seguridad por el camino de la victoria. Así que la verdad es esta. Lo que estimula la actividad de Dios en nuestra vida es lo que hemos leído. Escuchen mi Torá, presten oído a las palabras de mi boca. Cuando vives comprometido y dices, Dios, quiero obedecerte porque lo que estoy buscando es tener esa intimidad contigo que viene con la obediencia. Eso produce una gran intimidad. Sentirás la presencia de Dios en tu vida y lo experimentarás al obedecerle. Esa presencia produce gozo, produce felicidad, produce paz y contentamiento. Cuando conoces el gozo de la obediencia, cuando vives apasionado por los propósitos de Dios, tu vida cambiará. Eso se convertirá no solo en una rara experiencia ocasional, sino que vivirás de una manera que eso se convertirá en una experiencia frecuente. Obedecer a Dios, ser intencional en las cosas de Dios, trae como resultado intimidad con Dios, y que conozcamos su presencia, su consejo, su claridad, su poder, para que podamos estar mejor capacitados para servirle. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.